era el pináculo de la obra constructiva de Torres García. Y ahí sucedió lo del incendio y se perdió toda la obra de Torres García, incluyendo esos 7 murales constructivos, que era lo máximo de su teoría. El arte constructivo es siempre para la colectividad. Nos habla a todos. Es genuinamente el arte de los grandes reciclos, donde se ha de hablar al hombre en el lenguaje de los siglos, es decir, de lo que fue, es y será. Entonces, el Uruguay no solamente no se puede reponer de esa pérdida, sino que además no dimensiona la pérdida. Es terrible eso. Sí. No sabemos lo que perdimos, o sea, no sabemos la importancia de lo que perdimos. El 28 de julio se celebra los 150 años del nacimiento de este artista, Torres García, un artista tan pero tan grande que hasta se permitió hacer juguetes. Ayer, y yo sin saberlo, conversamos con Alejandro Díaz, quien además es pariente o descendiente de Torres García, y hoy estamos recibiendo al realizador de este documental del cual estamos viendo una parte, el realizador audiovisual Emiliano Massa. Bienvenido, Emiliano, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental sobre este personaje que me imagino mucho material no audiovisual no habría, o tal vez en condiciones que de repente no eran las mejores, o no? No, había muy poco, de hecho no hay nada. Es la primera película, el primer largometraje que se hace sobre Torres García. Se descubrió hace unos años un registro de cuadros, pero nunca fue filmado. Y de su voz queda un minuto apenas, ¿sí? Grabado. Como de su voz real. Eso que estábamos escuchando en algún momento. Vamos a escuchar. ¿Era la voz de Torres García? Esa es la voz de un actor, de Alberto Robinsky, pero la película nos regala ese momento de la voz real, porque imagínate de alguien que existe una sola foto en el mundo, ¿no? Claro. En algún ¿Cuándo momento fallece? Torres García fallece en 1949. ¿O en el 49? En el 49, sí. Ya había una tecnología suficiente para que hubieran registros, y de hecho él dio más de 555 conferencias por radio. Pero bueno, pues no hay. En el archivo del Sodre está un minuto de voz, o menos de un minuto, unos 40 segundos en una pista magnética. Y es interesante, bueno, y es increíble que lo que dice tiene tanto que ver con la idea de esta película, ¿no? Que no se los quiero spoilear, pero es como que nos da el último saludo, lo da Torres, y nos deja un mensaje bien interesante para... ¿Qué quiere decir el título del documental? Pax in Lucem. Pax in Lucem quiere decir algo así como paz en la luz. Esta es una palabra en latín, y que corresponde a un mural que todos los montevideanos y aquellos que no son montevideanos, pero que vienen a Montevideo, si caminan por la Peatonal Sarandí, salen de la Plaza Independencia, pueden ver a mano derecha un mural muy grande que está pintado frente al Museo de Torres García. Un mural constructivo, ¿no? Con blanco, rojo, azul y negro, de esos clásicos que reconocemos que son pinturas torresgarcianas. Sí, sí. Ese mural es una réplica, ¿no? Es una gigantografía, de hecho. El mural original lo pintó junto con otros 6 murales más, Torres García, en el Hospital Sembois, en el año 1947. Porque era interesante, ¿no?, que los artistas uruguayos tenían que hacer sus trabajos en los edificios públicos. Te das cuenta, ¿no? O sea, había una concepción... Había una concepción del arte... Porque Torres García no era Torres García, que de repente hoy vale millones de dólares una obra. No, más pero, allá de que, de que tenía su nombre. Mira, Torres García en ese momento, a partir de sus 60 años aproximadamente, logró un reconocimiento occidental importantísimo, ¿no? En Francia, estando en Francia. Cuando llega a Uruguay llega como el hijo pródigo que llega al país, ya un hombre
que está viviendo los últimos 15 años de su vida. Y lo que lo diferencia a él y que lo hace un tipo muy, muy interesante es que no solamente deja su obra, sino que hizo una escuela, el Taller Torres García, una escuela que le sobrevivió 30 años. Y fue el Taller Torres García que fue invitado a pintar murales en el hospital, en la sala Martirene que se inauguraba en el Hospital Saint-Beuve. El Hospital Saint-Beuve se hizo a principios del siglo XX y el Salón Martirene en los años 40. Un edificio nuevo que le hicieron unos, creo que son como 25 murales hechos por el Taller Torres García, por los estudiantes, ¿no? Donde hay una cantidad de pintores súper importantes del Uruguay, ¿no? Que salieron de ahí. Pero Torres García concretamente pintó 7. Esos 7 murales en los años 70 se quitaron de las paredes por un tema de conservación, porque el hospital estaba muy venido a menos y se estaban deteriorando, y de Torres García era importante resguardarlos, y formaron parte de una exposición que hace 50 años celebró los 50 años de Torres García. Se hizo una exposición retrospectiva de 73 obras súper importantes de su vida, las 73 obras más importantes. Estuvo en Montevideo, pasó por Buenos Aires, pasó por París, volvió a Río de Janeiro ya de vuelta a Montevideo, y cuando estaba en Río de Janeiro, el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro se prendió fuego. Y en una noche se prendió fuego todo el museo. Eso, el museo, viste, en 2 horas un incendio voraz, y ahí se perdió toda la obra, y entre ellas estaba Pax in Lucem, que era este mural. Y que lo que origina esta película es que de repente, en el 2012, por ahí, 2011, se encuentra en el Museo del Parque Rodó, el Museo Nacional de Artes Visuales, una enorme caja amarilla que está en los sótanos, que no está inventariada, no se sabe lo que tiene adentro, y cuando la abren descubren 3 enormes fragmentos de Pax in Lucem. ¿Ya? Cuando ocurre eso y el Ministerio de Educación y Cultura le entrega al Museo Torres García esa caja con esos fragmentos, yo ese día empecé a grabar. Registré la entrega, y como es algo que se ve en el tráiler, como Alejandro, para los televidentes que lo vieron ayer, hace 12 años atrás, ve por primera vez esos fragmentos de Pax in Lucem que nunca, él pensaba que no existían, digamos, ¿no? Porque Alejandro, que además protagoniza, ¿qué relación de parentesco tenía con Torres García? Además de ser el director del Museo Torres García. Es el director del museo y es uno de los bisnietos de Torres García. Bisnieto. Bisnieto de Torres García. Y cuando vos filmaste, me imagino en aquel entonces sería filmar, esos restos, Sí. ¿ya tenías...? No, Porque digo, lo que sí tenía era la sensación de que estaba estamos ocurriendo... hablando de 12 años para atrás. Sí, ¿o? sí. Tenía así la sensación de que estaba ocurriendo algo que era imposible, o se registraba o no se registraba. O sea, es algo imposible de recrear después. Porque después el Museo Torres García tomó la decisión de restaurar esos fragmentos. Imagínate, habían sobrevivido a un incendio 35 años atrás. Entonces estaban doblados porque los bomberos los empaparon, tenían carbón, estaban quemados. Entonces yo registré durante meses como una restauradora los restauró. Lo volví a la vida. Lo volví a la vida, y la ausencia de materia, o lo que se había comido por el fuego, lo dejaba en una especie de en una pasta blanca. Entonces existe ahora una superficie exactamente igual al mural, donde están esos 3 fragmentos ubicados en los lugares que les corresponden, y donde quemó el fuego hay blanco. Entonces uno tiene una percepción parcial de lo que era el mural, se da cuenta de las dimensiones que tenía, 4 metros, es un mural grande, 4 metros de largo por unos 50 de altura, es un rectángulo apaisado muy grande. Entonces, como igual lo que sobrevivió es menos de un 50%, en el Museo Torres García tuvieron la necesidad de iniciar una réplica. Vamos a hacer uno para que los espectadores puedan ver cómo es lo que quedó, pero cómo era antes, claro, a tamaño real. Y yo ya seguí filmando eso, porque la réplica supuso una cantidad de problemas con encontrarle el tono de pintura, porque era muy difícil. La tecnología química de la pintura cambió de los años 40 ahora, entonces le llevó años, 3 años más o menos. Yo entre el 2012 y el 2018 registré todo eso, horas y horas de material. Pero todavía no tenía claro qué iba a hacer con eso. Y en el 2018, me acuerdo perfectamente, un día fuimos a comer con Alejandro y le digo, che, en el 2024 Torres va a cumplir 150 años. Faltan 6 años. En términos de la producción de una película en Latinoamérica, 6 años es un tiempo adecuado, no es mucho tiempo. Es el tiempo normal de las cosas.
y no sabíamos que íbamos a tener una pandemia por medio. Así que a partir por fines del 2018 empezamos a escribir un guión, empezamos a reestudiar la vida de Torres, pero ya no con ojos biográficos, sino con ojos de una dramaturgia cinematográfica, ¿no? Que es un poco lo que nos lleva a este documental. Este documental es un viaje de Alejandro por las ciudades donde vivió Torres García, donde se encuentra con gente especialistas en Torres, porque ahí descubrimos que aparte del mundo hay una cantidad de gente que tiene una adoración a Torres García, que ha dedicado su vida a estudiarlo. Yo estudio. A estudiarlo. Entonces recorremos ciudades y nos cuentan en el tiempo que vivió Torres en esa ciudad, cómo la ciudad le influenció y cómo su obra se transformó. Claro. Y hacemos un paralelismo entre eso y lo que te conté antes del mural Pax Indusia. Emiliano, ¿cuándo y dónde se va a exhibir? La película tiene un preestreno este 28, este domingo que viene, dentro de 4 días, porque es el día que Torres cumple 150 años. Entonces vamos a hacer un preestreno nacional, que vamos a tener las 3 salas de Cinemateca para nosotros, pero además vamos a tener 28 salas de todo el país, lo cual es súper emocionante ver un mapita del Uruguay geolocalizado con lugares hasta en el medio del campo, centros culturales, donde les dimos la película para que tenga un acceso libre y gratuito en todo el país, el mismo día a la misma hora, a las 4:30 de la tarde, ¿no? como gran símbolo. Y después el jueves 1 de agosto entra en cines comerciales y va a estar en la programación de la Cinemateca, de la Sala B, del Teatro del Cerro del Florencio Sánchez, en Paysandú, en Dolores, en Nueva Albesia, en muchas ciudades del interior de todo el Uruguay. Y esperamos también que pueda acceder a otro tipo de salas más masivas, que son las que siempre queremos los realizadores uruguayos y que se hacen difíciles. ¿Quién le iba a decir a Torres García que 150 años más adelante un viñeto suyo nos iba a llevar de recorrida por su vida? Emiliano, un placer conversar contigo y bueno, obviamente poder disfrutar. ¿Puedo dejar a la audiencia simplemente que hay una red en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, hay un perfil que se llama Pax in Lucem Doc de documental. Ahí vemos también y ahí se enteran de todos los horarios y de toda la información. Y bueno, y muchas gracias por la difusión que es tan importante para Emiliano, todos. un placer. Nosotros seguimos ya, entramos en la recta final de Basta de Cháchara. Breve pausa, ya venimos. Era el pináculo de la obra constructiva de Torres García y ahí sucedió lo del incendio y se perdió toda la obra de Torres García, incluyendo esos 7 murales constructivos, que era lo máximo de su teoría. El arte constructivo es siempre para la colectividad. Nos habla a todos. Es genuinamente el arte de los grandes recíprocos, donde se ha de hablar al hombre en el lenguaje de los siglos, es decir, de lo que fue, es y será. Entonces, el Uruguay no solamente no se puede reponer de esa pérdida, sino que además no dimensiona la pérdida. Es terrible eso. Sí. No sabemos lo que perdimos, o sea, no sabemos la importancia de lo que perdimos.